Hola, buenos días a todos. Paz de Cristo. Saludo con la paz de Cristo porque creo que es algo que ahorita necesitamos todos, tener la paz. Y el Señor mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Así que creo que es necesario que la paz more en todos nosotros, ya que estamos en unos tiempos difíciles, en unos tiempos violentos. Han sido tiempos difíciles, creo, para muchos o para todos. La situación que estamos viviendo de violencia es algo que nos arrebasa y creo que es bueno que pidamos la paz en todo momento. En esta mañana quiero darles las gracias a todos ustedes, todos los que se tomaron un tiempo para estar aquí y acompañarme en esta plática que quiero darles. A ti, que Dios tiene algo preparado para ti, a ti que te tomaste este tiempo para compartir conmigo. Quiero darte las gracias, ya que lo más valioso que tenemos nosotros es el tiempo, ya que el tiempo se va y no regresa. El tiempo que uno ya no aprovecha en algo se fue y ya no va a volver. Así que es muy importante que agradezca yo en este momento el que tú hayas tomado parte de tu tiempo para regalármelo, para escuchar lo que Dios tiene para ti. Créeme que esto que estoy haciendo ha sido un proceso. Ha sido un proceso en el cual eh, yo me resistía a hacer esto. Me resistía a hablar en las redes sociales, ya que es algo que no acostumbro, que no he hecho, que nunca lo he hecho. Sin embargo, el Señor tiene tiempo pidiéndome que lo hiciera. Y por esa razón es que decidí tomarme la libertad de hacer esto para honra y gloria de Dios. Porque dice en su palabra que conviene que las señales y milagros que Él ha hecho con nosotros los anunciemos. Por esa razón es que yo me tomé la molestia en este día de hacer esto con la finalidad de que Dios te dé una palabra o te dé una enseñanza que Él tenga para tu vida. Créeme que yo anhelo en el Señor que Él sea quien obra en tu vida y quien llene los corazones. Que Él sea quien les dé a ustedes la paz que necesitan en su vida. Que Él sea quien les llene los corazones de amor. Que es lo que Él vino a darnos. En este día quiero compartirte, haciendo alusión a un rey de la Biblia, comparándolo con la vida que yo he tenido. Eh, Quiero también, antes que nada, darle las gracias a mi amigo Javier, que hizo posible que esto se hiciera. Él es el encargado de todo lo técnico. Yo desconozco todo lo que es tecnología. Él fue el que me ayudó a hacer el live, a poder poner esto en el aire, a poder transmitir, cosa que yo no sabía hacerla. Le agradezco a mi amigo el trabajo que se ha tomado para estar conmigo en esto. Me ha acompañado en varias situaciones. De hecho, en muchos momentos ha estado conmigo y me ha acompañado y le doy las gracias por haberse tomado el tiempo de ayudarme a hacer este en vivo. Volviendo al tema, quiero decirte que titulé esta página y este podcast Restaurando Altares, porque creo que es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. En este tiempo quiere volver a renovar los altares que se rompieron, los altares que quedaron rotos, que fueron dañados. Y, y eso, por eso le puse así, por eso es de lo que quiero hablar en este día. Ah, Quiero decirte que Dios tiene planes para todos nosotros. Dios nos creó con un propósito. Dice la palabra del Señor que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos tenía destinados para algo. Y, y te decía que quería hacer alusión a un rey. Este rey
fue un rey que fue creado por su padre fue un rey muy entregado a Dios, el cual tuvo una vida intachable delante de Dios. Pero este rey llegó y rompió con todo lo que su padre había hecho. Y así nosotros, ¿no? Yo recuerdo de niño, yo fui creado en un ambiente cristiano al 100%. Mi padre fue un hombre entregado a la palabra del Señor. Mi padre fue un pastor muy entregado a la obra de Dios, el cual fue un gran ejemplo para mí. Un hombre que siempre lo vi trabajando en la obra del Señor, siempre lo vi luchando por el Señor. Fue un hombre el cual yo recuerdo de niño, mis recuerdos de mi niñez son en la iglesia, dormido en una banca, escuchando la palabra de Dios. Mis recuerdos de niño son que cuando yo iba al mandado con mi papá, llegábamos a los lugares y si íbamos a una mueblería decía esto estaría bien para ponerlo en el templo de Dios. Si íbamos a un mercado, esto estaría bien para llevar una despensa a un hermano o para ayudar a alguien. Un hombre en el cual siempre se miró la disposición por servir y por servir a Dios. ¿Qué decir de mi madre, la cual siempre lo apoyó y en todo momento estaban prestos los dos para la obra de Dios? ¿Cuánta gente me tocó ver que hospedaran en la casa, se les diera alimento? Y aun cuando mucha gente no pagó bien el que mi papá y mi mamá los trataran bien, hubo ocasiones que hasta nos asaltaron, nos intentaron asaltar. Y hubieron tantas cosas, sin embargo, el corazón de mi padre nunca desfalleció, nunca dijo ya no voy a invitar a alguien a que venga a mi casa, porque no, él siempre estuvo presto para ayudar al que necesitaba, y mi madre igual, siempre prestos a escuchar al que venía con un problema. Siempre estaban trabajando para el Señor y siempre prestos para la obra. Sin embargo, yo en ese tiempo empiezas a vivir en un ambiente en el que te empiezan a cambiar tus perspectivas. Yo crecí en un ambiente cristiano 100%, apegado a mi papá, apegado a mi mamá, a la palabra de Dios. Lo que me inculcaron fueron principios cristianos desde niño, a amar a Cristo, a amar todo lo que tenía que ver con la palabra del Señor. Pero uno va creciendo y vas cambiando, porque el mundo te va cambiando, las personas te van cambiando, vives, y es a lo que quiero hablarte, amigo, persona que me escuches, hermano. Crecemos en un ambiente cristiano y en este podcast, por eso digo restaurando altares, porque específicamente quisiera hablarle a las personas que fueron llamadas por Dios, que tuvieron un llamamiento, que fueron cristianos, que fueron criados en un ambiente cristiano desde niños. Sin embargo, por cuestiones que a veces nos pasan en la iglesia o nos suceden momentos difíciles, a veces una persona no te dio la mano, una persona te trató mal cuando eras niño y que ibas a la iglesia, alguna persona te dañó lo que tú creías que era un cristiano, lo viste haciendo algo que no era de cristiano. O viviste una situación que algún pastor te trató mal, algún ministro, o algún hermano te hizo algo lo cual te dañó y dijiste yo ya no quiero nada con la iglesia y te alejaste y te fuiste. Para ti es esto que estoy haciendo. Ya que yo me alejé y me fui también, fui enseñado en la iglesia, enseñado en buscar a Dios, enseñado en buscar la presencia de Dios. Sin embargo, crecimos en una religiosidad, la cual no entendía yo hasta hace poco, entendí yo ahora que Dios trató conmigo, entendí cuál es la realidad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si tú estás en la situación que yo estaba y pasaste por la situación que yo estaba, que te dañaron y te quisiste ir y quisiste ya no volver atrás y dijiste ya esto no es para mí porque pues aunque yo nunca renegué de Dios porque yo entendí que Dios era algo independientemente de la iglesia,
Sin embargo, lo que a muchos nos enseñaron cuando eh, yo era joven o era niño, me enseñaron que era un Dios que cortaba, era un Dios que no había ya eh, otra oportunidad, que no era un Dios de oportunidades, que era un Dios que si tú fallabas ya no había manera de que tú te reivindicaras con Él. Y te alejabas y te ibas y ya no volvías. Si tú estás en esta situación que te alejaste porque crees que Dios ya no tiene nada para ti, que Dios te desechó y no tiene nada para ti. Por eso te hablaba de este rey Manasés. Manasés creo que fue uno de los peores reyes que hubo en Judea. Sin embargo, en todo lo que él hizo, todo el daño que él hizo, todas las cosas que hizo, llegó un momento en que Dios lo pasó por un proceso. Si tú estás pasando por un proceso, si estás pasando por una situación difícil, el Señor nos pasa por procesos, pero créeme que si Dios te está pasando por un proceso, es porque Él te ama y Él quiere hacer algo contigo, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar tu forma de vivir. Él no quiere que sigas viviendo en esa situación. Si estás hundido en la depresión, si estás hundido aún en deudas, en problemas de drogadicción, créeme que si alguien no te dio amor, inclusive si tu madre no te dio amor, si tus padres no te dieron amor, si tus padres decían que eran cristianos, sin embargo no te trataron con el amor que debían de tratarte, quiero que sepas que Dios tiene ese amor para ti. Dios es amor y tiene un amor tan grande para darnos, tiene tanto que darnos, que si nosotros pudiéramos comprender la grandeza de Dios, creo que las iglesias no cabrían las personas buscando la presencia de Dios, si supiéramos y entendiéramos la grandeza del amor de Dios. Dios nos ha llevado, más bien Dios me ha llevado a mí a entender tantas cosas, porque cuando uno entra a la presencia de Dios y empiezas a escudriñar las escrituras, cuando yo pude entender las escrituras y escudriñarlas y ver lo que ellas tenían y se abrieron hacia mí, entendí que el reino de Dios va más allá de una religión, va más allá de un cristianismo, va más allá de todo lo que vemos. Realmente el reino es el reino que Dios vino a establecer en la tierra, el cual quiere que todos seamos salvos. Y tú que te alejaste, tú que te fuiste de la iglesia o de alguna denominación herido, triste, porque te fallaron las personas, créeme que esa es la realidad. Te fallaron las personas. Te puede fallar un amigo, te puede fallar tu papá, te puede fallar tu mamá, te puede fallar el pastor, te puede fallar mucha gente, te puede fallar. Pero el único que nunca te va a fallar es Dios. Dios siempre va a estar ahí para ti. Y esto que estoy hablando quiero que llegue a ti que te sentiste aludido una vez y dijiste ya no quiero volver porque sentiste que te estaban dañando. A ti te estoy hablando. Dios tiene propósitos para ti, Dios tiene planes para ti. Dios quiere que tú vuelvas y vengas y seas restituido ante Él. Yo pasé situaciones difíciles en esos tiempos. Dios trató conmigo y me hizo entender que su misericordia es más grande que lo que uno puede imaginar. Yo pensaba que para mí ya no había oportunidad. Yo me fui de la iglesia pensando que ya no tenía yo oportunidad. Pensando que yo ya no tenía manera de entrar a la presencia de Dios. Porque había fallado, porque había cometido errores. Sin embargo, cuando Dios me llamó y me dijo, hijo, yo estoy para ti. Y sus brazos estaban abiertos y me acogieron y me dieron esa paz, esa serenidad que yo buscaba, que en ningún lado pude hallar. Esa paz que yo necesitaba para mi alma, esa llenura que yo necesitaba en mi alma, la recibí del Señor cuando yo menos lo esperaba. En un tiempo en el cual yo pensaba que esa sequedad que tenía en mi alma no podía ser llena ya con nada. Porque yo sentía que mi vida ya se había acabado, que mi vida era solo una monotonía de ir, venir, caminar, hacer una cosa, hacer otra. Sin embargo, en nada de eso tenía llenura. Había un vacío el cual nunca pude llenar.
hasta que entendí que ese vacío solo lo llena el Señor Jesucristo. Y por eso te quiero hablar a ti, amigo, amiga que me escuchas, que te alejaste de Dios, que te fuiste de la presencia de Dios. Quiero decirte que siempre hay un tiempo para que vuelvas. Si tú fuiste de los que se alejaron y se fueron enojados, Dios tiene todo para restituirte, para sanarte. No te fijes en la persona esa que te dañó, no te fijes en la persona que estuvo ahí y te hizo el daño. A final de cuentas, solo un humano como tú o como yo, y un humano como nosotros, no somos nada ante la presencia de Dios. Pero si tú buscas a Dios, si tú te vuelves a Dios, te vuelves valioso para Dios, te vuelves una joya para Dios, una joya preciada para Él, que Él está esperando que tú vengas a Él y te restituya. Y así como un diamante cuando lo encuentran sucio, lo pulen y lo hacen que brille y se vea hermoso. Así el Señor te va a hacer brillar de nuevo y te va a hacer que vuelvas a estar hermoso para Él. El Señor quiere que tú brilles en su presencia, que tú vuelvas a sus pies. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Cualquier situación que hayas pasado, por más difícil que sea, créeme, nada es imposible. Yo lo comprobé ahora con lo que he pasado. Yo pensaba que mi situación de mi vida era difícil, que no iba a tener a dónde ir, que no iba a tener qué hacer. Sin embargo, cada vez Dios abre puertas. Dios rompe candados. Dios pudre los yugos. Él es el que te va a quitar eso que tú tienes. Si tú piensas que algo no lo puedes dejar y has intentado dejarlo muchas veces, créeme que mientras intentes con tus fuerzas hacerlo, no vas a poder. Yo intenté por mis fuerzas. Ahorita hay una ola de que el humanismo, de que tú puedes, tú eres, tú lo haces, tú solo vas a salir adelante, tú lo vas a hacer. No, que no te preocupes, tú tienes el poder. Como si fuéramos superhumanos. No, no somos superhumanos. Ni nadie en nuestra humanidad podemos hacer las cosas. El único que te va a dar esa fuerza para lograr ese objetivo que tú quieres o para poder salir de esa situación que tú quieres es Dios. Nadie más. Ese humanismo que dicen que si tú te metes en la mente vas a poder vencer, vas a poder salir, vas a poder quitarte esas cadenas, eso que te ata, que si tú lo repites en tu mente muchas veces vas a vencer. No, no, déjame decirte que eso no es verdad. Eso es una mentira que el enemigo ha metido en esta sociedad de estos tiempos. Ese humanismo lo ha metido el enemigo. Porque el enemigo quiere hacernos creer que nosotros por nuestras fuerzas vamos a romper las cadenas. El enemigo quiere hacernos creer que por nosotros mismos vamos a lograr las cosas. Y yo vengo a rebatir eso. Por nuestras fuerzas nunca vamos a poder. El único que va a poder darte la fuerza para poder vencer cualquier adversidad, cualquier problema y cualquier dificultad que tú tengas es Dios. Y nadie más va a poder. Créeme, yo lo intenté muchas veces. Yo pasé procesos difíciles. Yo, como te decía, viví una infancia feliz, una infancia hermosa en la presencia de Dios. ¿Qué decir de cuando íbamos a los cultos foráneos que hacía mi papá, donde iba y predicaba la palabra? Siempre lo acompañábamos a todas partes. Crecí y llegó un punto donde yo me alejé de la presencia de Dios. Y el Señor me hizo un llamado fuerte cuando un hermano mío se perdió. Sin embargo, yo quise volver y quise volver a buscar la presencia de Dios, quise buscar la presencia de Dios de nuevo. Pero había algo en mí que no me dejaba. Y eso que no me dejaba era a mí mismo, mi misma conciencia, mi misma persona. El pensar que yo ya no tenía un lugar con Dios. Eso era lo que no me dejaba volver. Y luchaba con eso. Y quería yo por mis fuerzas vencer eso. Quería por mis fuerzas salir adelante. Quería por mis fuerzas lograr sacar ese yugo de mí, quitar esa carga de mí. Y luché tanto tiempo conmigo mismo por vencer eso.
Créeme que luché tanto que quería quitarme eso de mí. Quería vencer eso, no sentir esa falta de Dios en mi vida. Y luchaba, pero luchaba con mis fuerzas. Quería hacerlo por mí mismo. Pasé este proceso tan difícil, tan duro. Sin embargo, no pude vencerlo. Y seguí adelante. Pasé otro proceso, perdí a mi madre. Y seguí luchando conmigo mismo por cambiar eso. Seguí queriendo vencerlo por mí mismo. Pero no podía. Porque lo quería hacer por mis fuerzas. Lo quería hacer yo, Misael. Lo quería hacer yo por mi capacidad, porque pensaba que yo podía hacer las cosas. Pensaba que yo tenía la fuerza para hacerlo. Hasta que Dios me pasó por un proceso en el cual no solo me pasó, sino que me hizo entender que la única manera que yo podía comprender su grande amor era encerrarme en un lugar donde estuve encerrado días, orando y buscando la presencia de Dios. Y ahí tuve un encuentro con Dios. Ahí pude darme cuenta que Dios aún tenía un propósito para mi vida, que Dios aún tenía algo que quería de mí, o más bien, donde Dios me enseñó el propósito que tenía para mi vida. Y que el propósito para mi vida no es trabajar, no es crear ingresos, no es hacer dinero, que el propósito de nuestra vida no es lo material, en lo cual la mayoría nos enfocamos, y yo me duré muchos años enfocado en hacer lo material, el ganar dinero, en trabajar, en querer hacer lo material. Pero cuando entiendes que la misericordia de Dios y el propósito de Dios para nuestra vida es más grande que lo material, entonces se te abre el panorama y entiendes que lo más importante en este mundo es buscar a Dios y buscar su misericordia y hablarle a la gente del amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. En este proceso yo pude entender eso, pude entender que lo más importante que Dios quiere en este mundo es a ti. Por eso estoy aquí hablándote este día, porque Dios al que quiere es a ti. Dios quiere alcanzarte a ti que en un momento estuviste en el altar de Dios, que estuviste adorándolo, que le cantabas, que le adorabas con el alma, a ti que lo buscabas con ahínco y que te fuiste, porque te lastimaron, porque te rompieron las alas con las que ibas volando y sentías que volabas en la presencia de Dios y te las rompieron. A ti que te lastimaron, a ti te estoy hablando, a ti que ya crees que no hay una oportunidad en Dios, quiero decirte que Dios es el Dios de las oportunidades. El rey Manasés fue muy malo, fue un rey malo, fue un rey que hizo todo tipo de abominaciones a Dios, que hizo altares en la casa de Dios, que era para honrarlo, para alabarlo, que habían hecho David y Salomón, que hizo Salomón y que David dijo que iba a hacer para honrar a Dios. Manasés lo prostituyó, puso otros altares a otros dioses, a Baal, a Acera. Sin embargo, cuando Dios lo pasa por el proceso, Él se humilla y llora y se pone, rasga su vestido, se pone en silicio y pide a Dios que le restituya, que Él quiere volver y que lo quiere, que va a volver si Él lo restituye. El Señor lo restituye, le restituye su reino y Él vuelve a reinar, pero ya sirviendo al Señor y haciendo holocaustos a Dios. Así el Señor hoy contigo te está hablando, que Él quiere que tú vuelvas a Él.
Porque Él quiere hacer eso contigo, quiere restituir tu altar. Quiere restituir ese altar que fue roto, ese altar que fue dañado, que fue contaminado por tantas cosas, que fue contaminado a lo mejor por la droga, a lo mejor por el alcohol, probablemente por prostitutas, por pornografía, por lo que haya sido, por lo que tú quieras que lo hayas contaminado ese altar. Porque ahora ya no es un altar como antes. La iglesia es un lugar donde nos congregamos, donde vamos a rendir culto a Dios, donde nos reunimos, porque dice la palabra del Señor que nos debemos de reunir para alabarlo. Unánimes, dice la palabra del Señor, que todos unánimes vayamos a rendirle culto. Sin embargo, el altar es individual. Tu altar es tuyo. Es tu altar que tú tienes con Dios, la cercanía que tú tienes con Dios, cómo te manejes tú con Dios. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Dios quiere restituir ese altar. Quiere que ese altar sea renovado. Quiere que ese altar sea lleno del Espíritu Santo y lo vuelvas a restituir delante de Él. Que saques todo eso que tienes en Él ahorita. Si tú le hablas y le dices, Espíritu Santo, ven a mí, renuévame, Señor Jesús. Renuévame y lléname de tu Espíritu Santo para que todo eso salga de mí. Si tú en este momento te hincas y le dices al Señor que Él restituya tu altar, Él lo va a hacer. Porque el Señor es grande en misericordia y no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas ido, no importa. Lo que importa es que tú vuelvas a Dios, que vuelvas a su presencia y vuelvas a buscarlo a Él. Es su palabra que Manasés se humilló y fue restituido. Así tú, como yo también anduve en muchas cosas, rompí preceptos de Dios. A lo mejor dañé personas en el Inter. Y aprovecho este momento para pedirle disculpa a cualquier persona que haya dañado, cualquier persona que haya ofendido, cualquier persona a la cual le haya hecho algún daño. En este momento aprovecho para pedir una disculpa pública. Porque si no perdonamos y si no nos perdonamos nosotros mismos, si no perdonamos a nadie, no tenemos a Dios en nuestro corazón. Quiero decirte que lo más importante es buscar a Dios. Quiero decirte que Dios te está esperando con los brazos abiertos. A ti que te fuiste, a ti que te dañaron, Dios te está esperando con los brazos abiertos. En este día quería compartir contigo la experiencia que yo tuve, cómo Dios me trajo, cómo Dios obró en mi vida. Yo no soy el mismo que era antes. Créeme que Dios ha cambiado mi corazón, ha cambiado mi alma. Lo que yo antes buscaba, lo que antes me llamaba la atención, ahora la verdad lo tengo como algo secundario. Tengo que trabajar porque tengo que vivir, tengo que hacer porque tengo cosas que sacar adelante. Sin embargo, mi deleite y mi gozo está en estar en la presencia de Dios, en hablar la palabra de Dios, en exponer y tratar de llamar a los que han de ser salvos. Y en este caso quiero hablarte a ti que te fuiste, especialmente a ti que te fuiste de la iglesia, que te alejaste de Dios, que eres hijo de un pastor, que eres hijo de un ministro, que eres hijo de un hermano, que eres hijo de alguien o alguien te habló la palabra cuando eras niño y te alejaste y comprendiste la palabra pero te fuiste. Hay infinidad de lugares donde puedes ir a buscar. Busca el que más te acomode, busca el que te llene, no importa, pero busca la presencia de Dios. Busca el reino. Dice la palabra del Señor que buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir por añadidura. El Señor ya pagó el precio por ti y por mí. El Señor murió en la cruz por todos nuestros pecados. Él nos reconcilió con Dios. Solo falta que tú te reconcilies con Dios. Te doy gracias por la atención que me diste en este día. Te pido que Dios te bendiga
y nos vemos el sábado que viene a la misma hora. Que el Señor sea con todos ustedes. Gracias por tomarse este tiempo para compartir conmigo. Los amo en el amor de Cristo. Que el Señor los bendiga a todos y los guarde.